Primeramente, saludarlos a todos y espero que se encuentren bien. Antes de empezar, como ustedes ya sabrán y deberían saber, pero veo que algunos siguen de vacaciones, el examen, el primer parcial es la próxima semana. Entonces, no sé si es el primer parcial que van a dar conmigo, o tal vez ya tienen programado una asignatura antes, pero lo vamos a hacer de manera virtual. Ya, entonces voy a soñarme a ver cómo les tomo el examen, pero quiero indicarles ya anticipadamente que ya les he hecho mención en una primera clase. Seguramente algunos primera vez están asistiendo y no saben, desconocen, ni siquiera me conocen seguramente, ni saben mi nombre, ni siquiera saben qué materia es. Entonces, por si acaso, las diapositivas les voy a compartir. Pero el examen no solamente es de las diapositivas, ojo, es todo lo que hablamos en clases, ¿ya? Entonces, he ido subiendo diferentes videos a la plataforma y por supuesto que voy a tomar en cuenta todas esas cosas. He subido un libro también, voy a tomar en cuenta esas cosas. Y principalmente tomo en cuenta las cosas que hablamos aquí, porque no todo está en las diapositivas, les diré. Yo solamente utilizo gráficos, es rara vez que utilizo así texto como pueden ver ahora, ¿ya? Entonces, mi recomendación es la misma, la de siempre, la que ya les he dicho. A ver, señores, ustedes están viniendo aquí, ustedes están aquí para estudiar, ¿ya? Entonces, tienen que hacer eso. Son estudiantes. Yo simplemente soy un facilitador. No quiere decir que yo sea aquí el erudito, el que sepa, el que sabe más. No, ya les he contado mi historia. Es fácil echar la culpa al docente y decir, al profesor y decir que no sabe enseñar, que no, que su Zoom, que no hay conexión, que etcétera, etcétera, y ponemos miles de pretextos. Es fácil. Pero el que quiere sobresalir, el que quiere forjar su futuro, es uno mismo. Entonces, no busquemos excusas, señores. Seamos un poco más responsables. Ya, el país necesita gente responsable, que obedezca las reglas, las leyes y sobre todo que se cultive pues cada uno de nosotros. Entonces, si yo quiero aprender, no me voy a limitar pues a ir solamente a clases de Zoom y tratar de escuchar algo que yo sé que voy a escuchar a las 8 de la mañana mis clases de logística y puertos, y a las 9 de la mañana ya voy a estar pensando en otra cosa y se me va a olvidar. Y a las 10 de la noche peor. Voy a acordar lo que hice a las 8 de la mañana. Cada uno, el que quiera aprender, va a aprender. El que quiere sobresalir, lo va a hacer. Con o sin docente, con o sin profesor, con o sin ayuda. Depende de cada uno. Ustedes tienen una ventaja grande. Ustedes son nativos en la tecnología. Prácticamente han nacido utilizando celulares, smartphones, tablets, computadoras, etcétera. Entienden, incluso mejor que yo. Entonces, tienen que aprovechar ese aparato que ahorita están utilizando, celular, tablet, computadora, tienen que darle pues buen uso y no solamente
que les sirva para WhatsAppear, Snapchatear, entrar a Instagram. No, prácticamente es una ventana, no, ni siquiera es una ventana, es una puerta al mundo. Ya les he dicho que en comercio exterior, en este momento a las 8 de la mañana es cuando yo tengo que hablar con, con el otro lado del mundo. Y a las 9 de la noche también. Entonces, a las 9 de la noche tranquilamente puedo conectarme, o a las 10 de la noche cuando está amaneciendo en China y empiezan a trabajar, o muchas veces a las 4 de la mañana, pero desde, desde mi casa. Y el otro lado, con la persona que estoy haciendo negocios, está al otro lado del mundo. Esa es la ventaja que tenemos ahora. Antes no era así. Difícilmente podríamos comunicarnos como lo hacemos ahora, con la facilidad que lo hacemos ahora. Presidente del curso, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? Háganlas ahora. Lisa, buen día, ¿cómo está? Buen día. Mal entendida como parte de un sistema integrado. ¿Ya? Y ahí es donde entra la logística integral. Entonces, este sistema integrado tiene que perseguir un objetivo global, tiene que estar orientado a la consecución de un objetivo global. ¿Y cuál es ese objetivo global? Que tiene, para empezar, todas las empresas. Antes de lucrar dinero, tiene que lograr, antes de generar recursos e ingresos, la empresa tiene que lograr satisfacer las necesidades que tiene el consumidor, las necesidades que tiene el cliente. Esto es importante. Ya logrando satisfacer estas necesidades del consumidor, de mi cliente, teniéndolo feliz a mi cliente, voy a poder fidelizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a poder que ese cliente me va a comprar la primera vez, me va a comprar la segunda vez, la tercera vez y por el resto de su vida. Y no solamente él, sino que ese cliente puede influir en su entorno. Ya, entonces la satisfacción del cliente que yo vaya a brindar con mi empresa, ya sea vendiendo un producto o brindando un servicio, es importante. Habíamos hablado de la propiedad, a ver dónde está mi puntero. Si tienen alguna pregunta, repítomela, se me paran. ¿Sabes qué, amigo? No te he entendido. Explícame nuevamente. Habíamos hablado de las propiedades de la cadena de suministro. Habíamos quedado aquí. La gestión de la cadena de suministro. ¿Qué es la gestión de la cadena de suministro? ¿Qué quiere decir gestionar? Gestionar quiere decir administrar, controlar, ejecutar, hacer toda una gestión. ¿No ve? Creo que ya les he preguntado en una anterior clase. Entonces, la gestión de la cadena de suministros, el famoso Supply Chain Management, como dice acá, y les he planteado esa pregunta también en el Classroom, que, ojo, estas preguntas, estos trabajos que estamos realizando en Classroom tiene validez y tiene su porcentaje, va a entrar al tema de prácticas, y 25 puntos, 25% vale prácticas, que es bastante, entonces puede ayudar mucho. La gestión de la cadena de suministros o el SCM, Supply Chain Management, es la concepción logística actual. Se puede definir como aquella estrategia a través de la cual se gestionan todas las actividades y empresas que forman parte del proceso logístico de una organización. Entonces, el éxito de una empresa que va a reducir costos y va a satisfacer las necesidades de sus clientes depende de una cadena de suministros bien gestionada, integrada, que sea flexible y que controle sobre todo la variable tiempo, que sea controlada en tiempo real. Y por supuesto que la
información que vaya a generar esta cadena, esta gestión de las cadenas, sea eficiente. Eso es lo que busca la gestión de la cadena de suministros. Entonces, este término de logística integral, logística inversa, gestión de la cadena de suministros, que tiene mucho que ver con el comercio exterior, comercio internacional. Obviamente, no solamente hablando en el ámbito de comercio exterior, sino en el ámbito empresarial juega un papel importante. Ya les expliqué en el tema 1 que ya no existen los gerentes generales, las empresas transnacionales, las empresas grandes tienen gerencia de logística. Entonces la logística llega o va a jugar un papel importante en las empresas modernas. Ahora, hoy es cuando tenemos que implantar un modelo de gestión de logística integral que abarque de principio a fin, es decir, toda la cadena de suministros de una empresa. La gestión de la cadena de suministros, chicos, incorpora además de las actividades logísticas, otro tipo de actividades que no están directamente vinculadas, podríamos decir, a la logística como tal. Estas actividades son de soporte, de apoyo, que se requieren para el óptimo funcionamiento de una empresa, de una organización. Continuaremos. Lo que les decía, las actividades de apoyo del supply chain, de la cadena de suministros. Entonces, ¿cuáles son estas actividades de apoyo? Según nuestro amigo Michael Porter, que es un autor bien conocido, y voy a subir uno de sus libros. Este señor es docente de la Harvard Business School y es asociado de INCAE Business School en Costa Rica. Entonces, este señor es el gurú de las estrategias de mercadotecnia, por ejemplo. Este señor es experto en lo que es, han debido escuchar las 5 fuerzas de Porter. Entonces plantea criterios muy interesantes en gestión, para gestión empresarial. Entonces, según este señor Michael Porter, voy a subir un video también, me voy a anotar para que no me olvide, para que vayan conociendo. A ver, estoy mencionando, hago mención de nombres, por ejemplo, Michael Porter. Ustedes ya deberían estar anotando, aunque sea en su celular, en el blog de notas, o aunque sea mandar un mensaje al grupo de WhatsApp e investigar quién es el señor Michael Porter. Ya, entonces, según este tipo, existen actividades de apoyo. Ya, no todo es la logística, dicen, ¿no? Entonces, evidentemente hay actividades que van, que no están directamente vinculadas a la logística, como por ejemplo, la gestión de recursos humanos. Hablamos de satisfacer las necesidades de un cliente, ¿verdad? Yo que vendo un producto, yo que vendo mis hamburguesas o mis pollos al espiedo, estoy vendiendo ese mi producto, o yo que estoy brindando un servicio de delivery, no sé, se me ocurre. Entonces, ya sea brindando un servicio u ofreciendo un producto, tengo que lograr satisfacer las necesidades de mi cliente externo. Pero no debemos olvidar la existencia. A ver, Karim, te voy a mutear, ya no me estás desconcentrando. Ya. No debemos olvidar la existencia de el cliente interno. Entonces, tenemos 2 tipos de clientes, señores. Los clientes externos y los clientes internos. ¿Quiénes son nuestros clientes internos? ¿Quiénes llegarían a ser? Pregunto. Los escucho. ¿Quiénes son nuestros clientes internos? Los que trabajan dentro de la empresa. Perfecto. ¿Quién me ha hablado? Perdón. No he prestado atención.
Juan Carlos Gallardo, Liceo. Excelente, Juan Carlos. Buena tu participación. Estoy anotando. De mi empresa, yo voy a poder obtener información en tiempo real. Eso es lo que se quiere. Por ejemplo, si yo entro a la base, a mi base de datos, yo puedo ver cuántos empadronados existen a la fecha a la fecha, al 31 de julio del 2020. Y entonces puedo decir que nuevos empadronados en el municipio de Sucre son 1000 personas. Entonces, pero eso lo voy a lograr, esa información voy a lograr obtener gracias a mi sistema de gestión, a la tecnología, a la infraestructura que yo estoy utilizando, ¿ya? Y esa es la idea, que estos aparatos que tenemos, este tipo de tecnologías, han llegado para ayudarnos. Tenemos que hacer buen uso. Otro tipo de apoyo es el tema de la administración y, por supuesto, hablamos también del mantenimiento. Continuaremos. Entonces, a ver, aquí tenemos un gráfico donde refleja el flujo de la cadena. Desde la obtención, ya hemos dicho que de eso se trata la cadena de suministros. Por eso se llama cadena. Una cadena tiene eslabones, ¿verdad? Entonces, cada parte de aquí es un eslabón de la cadena y todo esto en conjunto forma la cadena de suministros, que va desde la obtención de materias primas, desde la adquisición, qué sé yo, si yo hago pollos en la noche, desde comprar pollo de Yotala, que es mi materia prima, desde tener un buen proveedor de pollos de Yotala, qué sé yo, de otros criaderos, no sé. Entonces, desde ahí empieza la cadena, la producción, cómo voy a producir mi pollo al espiedo, el transporte, cómo voy a transportar, cómo voy a llegar a mi, a mi cliente. Si tengo agencias, sucursales, cómo voy a almacenar, después la venta, facturación, la distribución de entregas, y aquí falta el servicio postventa, por ejemplo. Y aquí tiene, si hablamos de servicio postventa, estaríamos hablando del servicio al cliente. Entonces, va a depender mucho que yo haga un seguimiento y control a mi cliente para ver qué necesidades tiene. Tal vez las necesidades de mi cliente en febrero eran diferentes a las necesidades de ahora, en plena pandemia, por ejemplo. Entonces, tenemos que lograr satisfacer esa necesidad de ese cliente que tiene ahora. Y tal vez su necesidad cambie para el domingo, para la próxima semana, para octubre, para noviembre. Entonces, yo tengo que hacer un estudio, un seguimiento, el seguimiento correspondiente, ¿ya? Y tal vez si yo trabajo en Imcruz, por ejemplo, y le he vendido un auto a una familia, entonces yo tendré que llamarle al señor y decirle, señor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido con el auto? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué problemas tiene? ¿Tiene algún problema? No se olvide que tiene que hacer mantenimiento. El mantenimiento es gratuito la primera vez. Entonces, por si acaso, el vehículo que quería, el color que quería
su esposa ya ha llegado, ya tenemos en la tienda, sin compromiso puede pasar a usted a ver, ya, y así. Entonces, ofrecer, ya estar pendiente de mi cliente. Continuamos. Hasta aquí, preguntas. ¿Todo claro? Sí, Lice. Lice. Ok, perfecto. Continuaremos. Visión global de la cadena. Entonces, al hablar de la gestión de la cadena de suministros, se renuncia a la visión individual que tiene una empresa. Se renuncia a la gestión de las empresas una a una, por ejemplo, y a planteamientos de objetivos individuales que tienen estas. Desde esta nueva óptica, la logística integral rompe las barreras de cada una de las diferentes empresas. De suministro es el señor de que trae pollos de ellos. Y lo que quiere la visión global es eso, que integrar a todas las empresas que forman parte de la cadena de suministros. Entonces, no siempre vamos a tener un proveedor externo. Por ejemplo, Fancesa, su materia prima la tiene en Calorco, Postolana, Clinker, etc. Entonces, podemos manejar como una unidad de negocio, la unidad de obtención de materia prima, por ejemplo. Entonces, toda esa unidad forma parte de la cadena de suministros también. A lo que me refiero es que estas empresas que conforman, o estas unidades que conforman la cadena de suministros, pueden ser externas, como el señor que me vende pollo de Yotala, o puede ser que yo mismo tenga mi criadero de pollos. ¿Ya? Entonces dice, la diferencia entre la visión logística que tienen muchas empresas y la que propone el concepto de la cadena de suministros es clara. Se deja de tener una función logística interna en la que se busca la optimización de recursos y el flujo de productos, para pasar a tener una serie de empresas independientes con sus propios procesos y procedimientos que tratan de mejorar por un bien común. Y esto es el objetivo global de la cadena. Continuamos. La cultura del cliente interno. La falta de cohesión, la falta de relación interfuncional de la cadena de suministros trae como consecuencias la existencia de problemas, podríamos decir, la existencia de cuellos de botella, ¿ya? Y en muchos casos eso va a reflejar en excesos de existencias, por ejemplo, de stocks. ¿Ya? Es decir, que si yo produzco pollos, que no venda mis pollos y que tenga ahí mi producto estoqueado en un almacén o en mi tienda. Y también trae como consecuencia la ruptura del ritmo de la actividad logística. La forma de eliminar esa falta de cohesión o visibilidad, podríamos decir, es la implantación de la cultura del cliente interno. Por supuesto, esto tiene que ir acompañado con la orientación del mercado y la comunicación de toda la cadena. La cultura del cliente interno hace referencia principalmente a la eliminación de la visión tradicional que tiene una empresa. ¿Ya? Entonces, muchas de las empresas chuquisaqueñas son tradicionales. Eso está por demás explicarlo. Entonces, elimina la visión de la cultura del cliente interno, hace referencia a la eliminación de la visión tradicional de las empresas y la adopción de una nueva, reconociendo la existencia de un cliente
externo dentro de la cadena de suministro. ¿Ya? Pero no solamente un cliente externo, ya les he dicho, el cliente interno también. Cliente interno. Dada la relación existente entre empresas dentro de una misma cadena de suministros, al cliente interno de la cadena hay que servirlo como si de un cliente externo normal se tratase. Es decir, cada empresa tendrá un cliente externo al que se suministra y a su vez será el cliente externo de otro dentro de la cadena. ¿Se entiende? Cada empresa tendrá un cliente externo. ¿Sabes? La persona que me compra es un cliente externo. Y a su vez dice que va a ser el cliente externo esa persona de otra dentro de la cadena. Indicadores de control. A ver, el control de las operaciones cobra importancia. A ver, estoy leyendo, síganme. El control de las operaciones, pueden hacer zoom por si acaso en su pantalla. Pueden ampliar la imagen. El control de las operaciones cobra importancia debido a que de nada sirve poner en marcha medidas si los resultados no son los esperados. Ya de nada nos va a servir si no tenemos objetivos bien planteados. No olvidemos que toda empresa persigue objetivos. Entonces, se ven necesarios a este efecto los indicadores de rendimiento como medida útil para valorar la eficiencia y la eficacia de la cadena y controlar las operaciones. Indicadores. Y yo estoy hablando de indicadores, señores, estoy hablando de números, de porcentajes, a eso, de algo que se pueda medir. Entonces, un profesor me decía o nos decía, si no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, a lo que se refiere es que tenemos que utilizar indicadores. Tenemos que plasmar un número cuantitativo, algo cuantitativo, para que yo pueda analizar si estoy yendo bien, si estoy yendo mal, para que pueda tomar decisiones en base a ese número. Para ello hay que centrarse en aquellos indicadores relevantes para la cadena en este caso. Existen muchos indicadores, ¿ya? Pero hay que centrarse en los indicadores principales para nuestra cadena. El objetivo fundamental de la cadena es el consumidor final, como ya lo hemos dicho. Por ello, los indicadores escogidos nos ha de indicar la eficacia, la eficiencia que se tiene en la atención de las necesidades de este consumidor o de este cliente. Aquí tenemos algunos ejemplos de indicadores según las áreas. Por ejemplo, pueden hacer zoom para que me vean. Yo puedo hacer, sí, yo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, respecto al servicio al cliente, estaríamos hablando del indicador de indicadores respecto a los tiempos de suministros. Ese es un indicador. Otro indicador respecto al servicio al cliente es el porcentaje de pedidos servidos, atendidos en un determinado tiempo, en un plazo. Otro indicador, porcentaje de materiales defectuosos. Es otro indicador. Otro indicador, el porcentaje de devoluciones. Es respecto al servicio al cliente, ¿no? Entonces, cuando me devuelven, ¿cuántos ítems me han devuelto, por ejemplo? Entonces, 10 ya respecto a todo el lote que era de 100, entonces representa el 10%. Eso es lo que queremos saber, tener un número específico. Eso es lo que nos va a indicar respecto al servicio al cliente. El porcentaje de errores al facturar, por ejemplo. Muchas veces vamos a qué sé yo, el día de ayer estaba en una farmacia y se han equivocado de mi NIT. Entonces, eso repercute en el servicio al cliente. Entonces, a pesar de que yo le he dictado bien mi número de NIT, esa persona se ha equivocado. Y yo no estoy satisfecho porque me ha hecho perder mi tiempo.
Eso impacta en el servicio al cliente y consecuentemente yo estoy un poco insatisfecho por eso. Y puedo generar un reclamo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el número de reclamos también hechas por los clientes es un indicador. A ver, otro indicador. La distribución. Un indicador, un ejemplo de indicador son los pedidos servidos por unidad de tiempo, los pedidos atendidos respecto a la distribución. El tamaño de los pedidos respecto a la distribución. Entonces, no es lo mismo entregar un tráiler de 28 toneladas de cemento que entregar una alzapata que tiene 10 toneladas. No es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí entra, es un indicador también. Entonces, puedo decir que al mes, por ejemplo, he distribuido 5 trailers de 28 toneladas, he distribuido 50 alzapatas, he distribuido 100 cóndores, etcétera. Como por ejemplo, estoy hablando con un ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo de indicador que nos sirve en la cadena es el tema de stocks. Algo para medir los stocks es el índice de rotación de los productos. ¿A qué se refiere con rotación? De la salida de mi producto, a eso se refiere. Entonces, cada cuánto tiempo se da la rotación de mi producto. El índice de rotación, el nivel de stocks por producto también, y la duración del almacenamiento. Entonces, si mi producto se queda en mi almacén por tema de pandemia 2 meses, es un indicador. Otro indicador, el almacenaje y manipulación, que podemos analizar acá los pedidos preparados por día. ¿Cuántos pedidos he preparado por día? ¿Cuántos bultos? ¿Cuántos kilos por día? El porcentaje de espacio ocupado del almacén. ¿Cuánto de espacio ocupa? Todos esos detalles juegan un papel importante para que yo pueda analizar los procesos y procedimientos que tiene mi empresa. Las cargas y descargas por día, por ejemplo, respecto a la manipulación es un indicador también. Otro ejemplo es el transporte. ¿Cómo se mide el transporte? En kilómetros recorridos por tonelada, por ejemplo. Es un indicador. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el tráiler, por ejemplo? ¿O cuántos kilómetros ha recorrido desde que has recogido el pollo Rosita hasta tu casa? ¿Cuántos kilómetros son? Es un indicador. Ese número nos va a decir algo. Y nos va a decir que son 2 kilómetros de pollo Rosita a mi casa. Entonces yo tengo ese dato. Y voy a calcular ese dato, no solamente conformándome con los kilómetros, sino que voy a controlar con tiempo cuánto tiempo demora la motito o el móvil, qué sé yo, en recorrer esos 2 kilómetros. Y si voy un poco más allá, voy a analizar cuánto tiempo va a recorrer en horas pico, por ejemplo, o en un día normal, o en un fin de semana, o en el día de encapsulamiento. ¿Cuánto tiempo? No va a ser igual, por supuesto que no. Otro indicador es el porcentaje de ocupación de los vehículos, por ejemplo, también. El porcentaje de utilización de los vehículos también es un indicador. Otro ejemplo de indicador es la planificación, la previsión de las paradas, por ejemplo, cuántas paradas va a tener mi horno Kawasaki en la planta calor, cuántas veces al año y qué implican esas paradas. El porcentaje de cumplimiento de previsión de las ventas también. Entonces, todo se realiza en base a una planificación y yo voy a poder calcular o voy a poder tener una proyección y decir que para el mes de agosto que estamos entrando, que mañana empieza, el mes de agosto voy a tener qué sé yo, voy a vender 50,000 productos. Ese es un indicador. El porcentaje de cambios no previstos.
que está dentro de la planificación, también es un indicador. El tiempo medio, del tiempo promedio de cambio de máquina, por ejemplo, cuando hago un mantenimiento, o si es que mi producto tiene que pasar por diferentes etapas de proceso y tiene que haber cambio de máquinas. El nivel de saturación, el porcentaje de capacidad ocupada, la previsión de paradas, son indicadores también. Se me ocurre preguntarles en el examen, indique ejemplos de indicadores en el área de planificación. Indique 3 ejemplos. Y ya les he dicho. Otro ejemplo son los proveedores y analizar los proveedores y las compras. También tienen indicadores. Por ejemplo, tenemos, acá podemos analizar a los proveedores respecto al porcentaje de entregas con rechazo. Es decir, si me está entregando mi pollo de Yotala y mi pollo está en mal estado, en descomposición, está podrido, entonces tengo que devolver el pollo. Y ahí ese porcentaje de productos devueltos es un indicador. ¿Cuántos pollos he devuelto en la anterior semana, por ejemplo, o el mes de julio? ¿Sabes qué, proveedor de Yotala? Te cuento que te estoy devolviendo, que este mes de julio te he devuelto 50 pollos. Ya no te voy a comprar, porque me haces perder el tiempo. ¿Cómo me vas a dar productos en mal estado? Entonces ya no te compro, a menos que me rebajes este mes que viene. Te voy a seguir comprando, pero rebajame. Entonces ahí ya entra, ¿no ven? Estos indicadores nos va a servir para eso, se dan cuenta, para iniciar una negociación y para bajar costos. Entonces, no solamente tenemos este indicador, por ejemplo, el porcentaje de entregas con rechazo, el porcentaje de entregas en un determinado tiempo, en el plazo, el promedio de plazos de entrega, el porcentaje de productos dañados en existencia, el porcentaje de entregas completas también puede ser. Entonces, si mi proveedor, yo le pido 50 pollos para julio y solamente me ha entregado 30, entonces mi pedido no está completo. El porcentaje de adelantos de pedido, el porcentaje de cambios de pedido aceptado, etcétera, etcétera, etcétera. Son algunos ejemplos de indicadores. Obviamente hay muchos más. Los famosos indicadores o KPIs se llama. KPIs. ¿Qué quiere decir KPI? Está en inglés. ¿Qué querrá decir los KPIs? Tiene mucho que ver con los indicadores, ¿no? Prácticamente es eso. Un KPI es conocido también como indicadores claves que miden el desempeño. Eso es un KPI. Key Performance Indicator en inglés. Continuamos. Hasta aquí preguntas. Hemos empezado a las 8, faltan 10 minutos para las 9. ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Dicen, Continuamos. no, dicen eso de la cadena exterior y Ya, la cadena interior. No entendí muy bien esa del parte. cliente interno con el Cuando, cliente externo. ¿A ajá, eso te el cliente refieres? externo es externo también en otra empresa, algo así. Y no entendí muy bien. Ya, entonces, a ver, ¿dónde está? Veremos eso, entonces, para que quede claro. Esta es toda mi cadena. ¿Ya? Entonces, el cliente interno es la persona que me está entregando mi pollo. Es un cliente interno y está considerado como una empresa. El área de producción también está concentrado como otra unidad. El área de logística, de transporte también. Las agencias es otra unidad, otra empresa. Entonces, a eso se refiere. La distribución y entregas es otra unidad aparte y está catalogada como empresa. Entonces, nos dice que el objetivo, respecto al objetivo global de las empresas, no es aquí.
¿Dónde está? Aquí. Cada empresa tendrá un cliente externo, dice. ¿Ya? Entonces, el cliente externo que conocemos puede ser al que se suministra, al que nosotros vendemos, entregamos el producto final. Y a su vez, este cliente externo será el cliente externo de otro dentro de la cadena. ¿Qué se refiere? Si el señor me vende pollos aquí, entonces va a ser, obviamente, va a ser cliente tal vez de pollos Tía Lía, por ejemplo. ¿Ya? A eso se refiere. Y no solamente de pollos Tía Lía, de pollos Hawái también. De pollos, no sé, pues oriental. Entonces, a su vez, será el cliente externo de otra dentro de la cadena. ¿Se deja entender esto? Sí, sí, Licen, gracias. Ya. Entonces, todas estas unidades o pasos que estamos viendo acá son consideradas como una empresa, como una unidad. Entonces, todas llegan a ser parte de, en algún momento son clientes externos o son clientes internos también. Mi cliente interno se llega a convertir en cliente externo para para los pollos Hawái, por ejemplo. O es un cliente externo para mí y es un cliente externo también para pollos Hawái. A eso se refiere. Entonces, la idea es analizar, tener una cultura del cliente, entender este, este concepto de cultura de cliente. Continuamos, gestión del tiempo. El tiempo es una variable, es un indicador clave, fundamental. ¿Ya? Entonces, y más que todo es una variable fundamental si hablamos de logística. Reducir tiempos. A ver, ¿dónde está mi puntero? Reducir tiempo significa acortar la duración de las actividades de la cadena de suministros. Reducir, acortar. Eso quiere decir reducir tiempo. La consecución de un ritmo eficiente. ¿Qué querrá decir consecución? Tarea para la casa. Hay términos que obviamente yo escuchaba cuando, obviamente uno nunca deja de aprender, mejor dicho, cuando escucho un término nuevo y no sé qué quiere decir, agarro y me anoto en mi celular. Y antes agarraba, me anotaba en mi celular, buscaba en el diccionario, escribía a mano. Tengo un libro todavía, un cuaderno de esos antiguos top, donde está todo mi vocabulario. Ya, entonces agarraba consecución. ¿Qué quiere decir? Buscaba en el diccionario y hacía, tenía ya el concepto y hacía 3 ejemplos con esa palabra para que se me quede. Entonces, la consecución, eso pueden hacer ustedes como consejo. La consecución de un ritmo eficiente y al mismo tiempo rápido requiere la adopción de las capacidades de ¿qué? Flexibilidad, agilidad y también dinamismo. No podemos olvidar aquí el control, por ejemplo, que se entiende como la capacidad para medir los efectos de las decisiones, de la toma de decisiones y de los cambios que se llevan a cabo para verificar la optimización de los resultados que yo pueda obtener, de los diferentes resultados. Continuamos. La influencia del just in time, justo a tiempo. El justo a tiempo, chicos, es un indicador, es una variable, es algo importante, es una filosofía, como indican el justo a tiempo, es una filosofía, a ver, es una filosofía de dirección basada en las siguientes ideas, dice. ¿En qué se basa el justo a tiempo, just in time? Siempre que sea posible, no debería producirse ninguna actividad en un sistema hasta que exista una demanda real que la justifique. Entonces, ¿para qué yo voy a hacer mis pollos al espiedo si nadie me va a comprar porque estamos encapsulados, ¿no ve? Entonces, no existe una demanda justificable para que yo prenda mi hornito y empiece a hacer pollos como loco.
a freír pollos, no existe. Entonces, debemos evitar eso. Eso es lo que nos dice el justo a tiempo, que siempre que sea posible, no debería producirse ninguna actividad en un sistema hasta que exista una demanda real. Otra idea, el objetivo es lograr nivel cero de stocks. ¿Ya? Es decir, que no produzca mis pollos y que no pueda vender y que los tenga ahí en mi vitrina. No tiene que haber eso, porque eso es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pérdida de recursos. Hay que minimizar entonces el despilfarro, en otras palabras. Según esto, no deberían producirse productos ni pedirse componentes hasta que se tenga la necesidad de ellos. A ver, continuamos. Enfoques tradicionales y el just in time, el justo a tiempo. Entonces, antes, un sistema de justo a tiempo lucha contra las diferentes formas de despilfarro, entendiendo por despilfarro o desperdicio también podríamos llamar todo lo que no sea absolutamente necesario para añadir valor al producto. ¿Ya? Enfoques tradicional y JIT, just in time. La filosofía JIT produce cambios, dice acá, van a producir cambios significativos en la cultura de las compañías, de las empresas. Tienen la consiguiente influencia en la gestión de la cadena. ¿Qué influencia tiene? Entonces aquí podemos analizar diferentes problemas versus tenemos acá un enfoque tradicional. Esto se refiere a lo que tradicionalmente aplican las empresas. Y tenemos el enfoque justo a tiempo. A ver, tenemos el problema de calidad y costo. En un enfoque tradicional se toma en cuenta un menor costo con calidad aceptable. Entonces, si hablamos del enfoque del HIT, la calidad tiene que ser consistente, es decir, tenemos que tener una estandarización de la fabricación de mis pollos, por ejemplo. Tenemos que tener entonces 0 defectos. Entonces, en un enfoque tradicional tal vez voy a tratar de ahorrar, ¿no? Y la calidad de mi pollo voy a ahorrar, qué sé yo, no le voy a colocar mostaza o pimienta, voy a tratar de ahorrar unos cuantos pesos. Y la calidad va por ahí. Entonces, generalmente muchas veces se aplica esto. Pero en un enfoque JIT, la calidad tiene que ser consistente. Tenemos que estandarizar mi producto. Estamos dando este ejemplo en una empresa de servicios, ya en una empresa de pollos, por ejemplo. Ya, entonces, bueno, se me ocurre porque tengo aquí al frente a los pollos bebé, por ejemplo, en mi casa, que cada día los veo. Entonces, pero si hablamos de una empresa grande, de francesa, por ejemplo, entonces obviamente los productos tienen que estar estandarizados y eso tiene que lograrse empleando la tecnología. Entonces, si yo empleo maquinaria moderna donde me coloque la receta de 5 kilos de tal, 5 o 3 kilos de cual, etcétera, etcétera, voy a tener un producto consistente, una estandarización de mi producto. Entonces, llegado el momento, llegado el final, y eso es lo que se tendría que hacer en realidad, la estandarización del producto es una forma de mejorar nuestra calidad también, la percepción que tiene el cliente respecto a nuestro producto. Entonces, si yo voy a comprar, qué sé yo, chocolates para ti, por ejemplo, y me compro una bolsita de bombones, agarro el bombón y veo que está bien bonito, diseñado, tiene buen sabor, perfecto, todo bien. Voy a comprar al día siguiente el mismo paquete de bombones y agarro y veo que está un poco deforme, no estaba como el de ayer.
y al probar tiene diferente sabor. Entonces ya tengo una mala percepción, ¿no ves? De los bombones de para ti, porque digo, ay, a ver, ojalá es suerte sin blanca, ojalá me toque bombones ricos. No se trata de eso, tenemos que estandarizar el producto. Existencias. En un enfoque tradicional existen descuentos, existen grandes existencias debido a descuentos por compras en cantidad en un enfoque tradicional. Existen grandes existencias debido a la economía de fabricación a gran escala, por ejemplo. Existen grandes existencias debido a la protección de stocks de seguridad. En un enfoque JIT, tienen que existir bajas existencias con flujo de entregas continuo, alta fiabilidad. Flexibilidad es un problema. Planteamos aquí como problema la flexibilidad. En un enfoque tradicional, estaríamos hablando de los largos plazos de espera, la flexibilidad mínima. En el enfoque just in time, tendríamos que analizar los plazos de espera que sean cortos, la orientación al servicio al cliente, tiene que existir mucha flexibilidad. En el problema de transporte, tenemos que minimizar los costos de transporte con niveles de servicios aceptables, ¿ya? Entonces, ¿de qué? No sé, se me ocurre un ejemplo, piden el aumento del pasaje de los micros, por ejemplo, del servicio de transporte público en nuestra ciudad, pero yo me subo a un taxi, por ejemplo, que es un servicio de público también, me subo a un taxi o me subo a un micro y ese micro resulta que me estoy sentando en una silla o no tiene asiento o no tiene ventana. Entonces no entiendo qué exigen si no nos dan un nivel de servicio aceptable, ¿no ve? A eso se refiere. El enfoque JIT, por ejemplo, debería considerarse los niveles de servicio de transporte totalmente fiables a un precio justo, estandarizar hasta el precio, ¿ya? Si hablamos respecto al problema de vendedor, de transportista, tenemos que considerar, deberíamos de considerar las duras negociaciones entre ambos, entre el vendedor y el transportista, en un enfoque tradicional. En el enfoque JIT se debe considerar el trabajo en asociación para alcanzar acuerdos. Ya, entonces, en vez de que esté peleando, obviamente analizando las variables costo-beneficio para mi empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que hacer lo que le conviene a mi empresa respecto a términos de dinero y respecto al beneficio que yo voy a obtener. Entonces, si tengo yo duras negociaciones con qué sé yo, a ver, un ejemplo se me ocurre en francés. Entonces, yo me estoy piñando cada vez con mi transportista que no quiere llevar cemento, que el precio, que tal, que cual, que te voy a bloquear y demás. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar otra salida, ¿verdad? Entonces, los agrupo a todos, que obviamente ya están agrupados, pero un ejemplo nomás. Entonces, los agruparía a todos y conformo un sindicato. Entonces, en ese sindicato les ofrezco, qué sé yo, darles, si realizas un viaje al mes, te voy a dar 2 viajes al mes, pero me tienes que rebajar el precio. Ya, entonces, entrar en una negociación. El problema, número de proveedores y transportistas. En un enfoque tradicional existen muchos, en un enfoque just in time existen pocos. El problema, comunicación vendedor-transportista. En un enfoque tradicional, las comunicaciones son mínimas, existen muchos secretos tal vez, el control es estrecho, existe un control estrecho de comunicación. En un enfoque just in time, las comunicaciones son abiertas, tenemos que compartir la información, la resolución de problemas se da en forma conjunta, existen múltiples relaciones. Si hablamos del problema, un problema en general, una empresa tradicional está orientada a los costos. En el enfoque JIT, la empresa está orientada al servicio al cliente, como resumen.
Continuamos. La orientación al cliente. El concepto de servicio al cliente, entonces, chicos, se entiende como el hecho de proporcionar en el momento y lugar adecuados la transferencia de bienes y servicios entre el comprador y el vendedor. Existen elementos de valoración del nivel de servicio del cliente. Por ejemplo, el ciclo de plazo de pedido corto, la disponibilidad del producto, las restricciones del tamaño de pedido, la facilidad en la recepción de los pedidos, la frecuencia de entrega, la fiabilidad de las entregas sin rechazos, regularidad de las entregas, la calidad de la documentación, la atención a los reclamos también, el servir los pedidos completos, que yo entregue los pedidos y que entregue lo que me están pidiendo. El apoyo técnico también son elementos de valoración respecto al nivel de servicio del cliente. La información del estado de mi pedido, por ejemplo. Entonces, algo muy interesante que está realizando Chocolates para Ti, por ejemplo. Yo hago un pedido y me mandan la ubicación real del camioncito que está repartiendo. Entonces, en vez de que yo esté preocupado en la ventana de mi casa viendo, o en la puerta de mi casa viendo si va a llegar mi pedido o no, me mandan una ubicación real y eso es fácil, todos tenemos WhatsApp y nos pueden mandar una ubicación real del vehículo, donde yo entro al Google Maps y sé dónde está el camión. Entonces, si yo vivo en el barrio Patacón, por ejemplo, entonces yo sé que mi pedido está por la circunvalación, no sé, por la avenida Juana Zurduy, entonces, y ya sé que va a llegar, entonces voy a estar atento, ¿no ven? Entonces, es un servicio que es muy bien valorado por los clientes en este caso, ¿ya? Y todo este servicio, toda mi empresa tiene que estar orientada al cliente. Repito, recalco nuevamente. Continuamos. El valor añadido y la cadena de valor. Entonces, este señor, este cuate Michael Porter, introdujo el concepto de cadena de valor, ¿ya? El cadena de valor. Donde descompone una empresa en actividades relevantes con el fin de comprender el comportamiento de los costos. Entonces, el valor de un artículo o de una actividad es la suma de los valores de funciones o de sus características. Para que me explique mejor. Valor añadido es aquella actividad, estoy leyendo, es aquella actividad o atributo de un producto que es percibido por el cliente como algo útil y por lo que está dispuesto a pagar cierta cantidad de dinero. De esta forma, todo aquello que tenga un coste, los costes se utilizan en Europa, ya aquí hablamos de costo. De esta forma, todo aquello que tenga un costo o un coste y no pueda ser imputado al precio debe ser eliminado porque no añade ningún valor. Ese es el valor, el concepto de valor añadido. Pregunta de examen. ¿Qué es el valor añadido? Explique con un ejemplo. ¿Qué es la cadena de valor? Es el conjunto de actividades o atributos diferenciados cuyo costo asume el cliente y que da lugar a una ventaja competitiva. Se debe reducir el conjunto de actividades que no generen valor al producto o servicio. A ver, espérenme un rato. Voy a avanzar ya. Avanzaremos. Análisis de valor. Entonces, el análisis de valor, el VA, V chica, V ventilabial, A en inglés, Value Analysis,
considera todos los elementos que componen el producto terminado o la actividad para asegurar que cumplan su función al menor costo. Entonces, se trata de mejorar lo que hasta ahora ya cumplen las exigencias del cliente y para lo cual te va a requerir un equipo de profesionales de diferentes áreas, de diferentes unidades, de diferentes departamentos, incluyendo a la gerencia general, por ejemplo. Entonces, el value analysis, el análisis de valor, supone relacionar en términos monetarios el valor del producto y el costo. Esa es la relación. Aumentando la funcionalidad del producto sin variar el costo. Reduciendo el costo, aumentando la funcionalidad en mayor proporción que el costo. ¿Ya? Entonces, el análisis de valor supone relacionar términos monetarios respecto al valor del producto y estaríamos hablando del costo. Detectar entonces el valor y los costos que añaden cada eslabón de la cadena al producto es importante, ¿ya? Todo esto para poder distinguir qué partes añaden valor y cuáles añaden costos al producto, a nuestro producto final. Así vamos a poder nosotros identificar aspectos de mejora y vamos a poder eliminar las actividades que no añaden valor. La ingeniería de valor, VE, Value Engineering, en inglés. El análisis de valor se produce cuando el producto está en el mercado. Mientras que la ingeniería de valor es la aplicación de las técnicas de análisis de valor en la fase de diseño de un producto, previo a su comercialización. ¿Qué es la ingeniería de valor? Pregunta de examen. No, muy fácil esa pregunta. Continuaremos. Calidad logística. Vamos a hablar de la calidad logística. A ver, al momento 45 conectados. Gracias por aguantarme. Van a disculpar, pero hay que avanzar. Entonces, avanzaremos. A ver, ya, la calidad logística. En la actualidad, dice que no basta con el no equivocarse. No basta con eso. La calidad se ha convertido actualmente en una ventaja competitiva, decisiva para lograr el éxito. Entonces, la calidad llega a ser, al final de cuentas, una ventaja competitiva. ¿Y qué quiere decir una ventaja competitiva? Estar un paso adelante de mi competencia. Esa es una ventaja competitiva. Que mi producto tenga un valor agregado, un valor añadido, que tenga ese plus, que tenga ese diferenciador por la que la gente me escoja, por la que la gente me compre el producto. ¿Ya? De la tradicional visión de la calidad como la ausencia de errores, tal vez, se ha pasado a otro concepto que engloba el servicio y la adecuación a los gustos y preferencias del cliente. Entonces, es necesario suministrar el producto al cliente, por ejemplo, en el lugar correcto, en el tiempo, en los tiempos adecuados y en la cantidad que éste está buscando. Y aquí es donde la calidad de la función logística, representa una ventaja y llega a ser una ventaja competitiva el día de mañana. Entonces, existen dimensiones de la calidad logística. ¿Cuáles son esas dimensiones? La prestación de servicios. Según el cliente ofertado por la empresa, se establecen unos compromisos con el cliente que es necesario determinar en cada caso. Otra dimensión de la calidad logística, los servicios complementarios. Los servicios complementarios, estoy leyendo, los servicios complementarios añaden un valor al producto que repercute en una mayor valoración del mismo por parte del cliente. La fiabilidad es otra dimensión. Es un factor clave la fiabilidad en la calidad logística, que consiste en cumplir lo pactado.
tener palabra, que mi empresa sea creíble. Otra dimensión, la normativa, normas de obligado cumplimiento por las empresas, la normativa legal. Otra dimensión, la eficacia y la rapidez. Ofrecer un servicio de calidad implica reducir al máximo las incidencias. Otra dimensión, la calidad percibida. No solo es necesario ofrecer la calidad al cliente, sino que también lo es el comunicárselo adecuadamente para que pueda ser valorada. Benchmarking. Vamos a hablar del benchmarking. Continuaremos. Entonces, el benchmarking es algo importante para una empresa. El benchmarking, dice acá, se define como aquel proceso continuo de evaluación de los productos, servicios y métodos. Es una evaluación continua. Con respecto a los de las organizaciones competitivas más eficientes o las empresas reconocidas como líderes, ¿ya? Entonces, prácticamente es copiar los buenos procesos y procedimientos que tiene otra empresa. Copiar no es malo, pero tenemos que saber copiar. Si yo estoy copiando a los pollos bebé que tengo aquí al frente, entonces tendré que agarrar el pollo bebé, tendré que desmenuzarlo, tendré que analizar desde el servicio, mi pollo viene con llajua, con qué tipo de aderezos, este pollo lo hacen así, asá, etcétera, etcétera. Entonces ya sé que tiene mi competencia. Yo voy a hacer lo mismo, pero voy a ponerle un plus, voy a crear una ventaja competitiva. ¿Ya? Entonces no solamente voy a copiar, sino que a ese producto copiado tal vez yo le voy a poner mi toque, no sé, mi receta familiar puede ser, y le voy a dar un plus más. Entonces, respecto al servicio, por ejemplo, el pollos bebé me llega solo pollo y aderezo y papa, nada más, papa y ajo. En cambio, yo voy a vender con una papaya salviti de regalo, por ejemplo. ¿Ya? Eso ya es otro tipo de estrategia. Quedando un poco ronco. Entonces, es por tanto un proceso continuado de obtener información útil que ayude a una organización a mejorar sus procesos. Requiere constante flujo de información, ¿ya? Implica la búsqueda y el recojo de información, el análisis de los procesos, las visitas a otras organizaciones. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, no solamente voy a analizar a los pollos bebé, voy a analizar a los pollos rosita, voy a analizar a los diferentes, ¿sí?, que existen. Entonces, el benchmarking debe enfocarse en aquellos procesos considerados clave para la organización, para lograr mantener la competitividad. Además, es necesario analizar cuidadosamente los propios procesos, nuestros procesos internos, antes de ponernos en contacto con la competencia. A ver, hay algo importante acá. Se hace necesario no solamente competir, ¿ya? Se hace necesario competir, pero con éxito. Esa es la idea. Aquí tenemos un meme. Mi profesora no me dejó hacer benchmarking en el examen. Entonces ya saben lo que quiere decir benchmarking. Indicadores de éxito para el benchmarking. Por si acaso, estos son términos técnicos, ¿ya? Entonces, el día de mañana, cuando ustedes vayan a tener una entrevista laboral, tienen que emplear estos términos técnicos. Por favor, les estoy avisando, ustedes que están empezando su vida profesional y demás. Algunas personas ya trabajan y eso está muy bien, eso es muy valorable, pero la idea es aplicar estos términos que estamos viendo ahora en nuestra vida laboral. Entonces, no sé quién me decía al principio que está trabajando todas las mañanas. Entonces, ¿cómo aplicarías tú el benchmarking en tu trabajo, por ejemplo? Entonces, en una entrevista de trabajo, te están preguntando, no sé, X, y tú le respondes, sí,
Por ejemplo, el benchmarking respecto a los indicadores de éxito, podríamos tomar como ejemplo para esta empresa el compromiso activo por parte de la dirección, etcétera, etcétera, y voy indicando el concepto de benchmarking. Para eso estamos aprendiendo acá. No estamos aprendiendo, ya les he dicho, para que a las 10 de la mañana yo vaya a tomar mi té y se me olvide todo. No. O a las 10 de la noche llegue y ¿qué materia era la de esta mañana? ¿Qué hemos pasado? ¿Con quién era? ¿Qué dijo? No, señores. Entonces, para que se les quede, vayamos aplicando estos conceptos en nuestro cotidiano vivir. Existen indicadores de éxito para el benchmarking, ¿ya? Un indicador es el compromiso activo por parte de la dirección. Otro indicador, objetivos definidos y expresados claramente. Otro indicador, la voluntad de modificar y adaptarse a través de los descubrimientos de benchmarking. Otro indicador, darse cuenta que la competencia está cambiando y que es necesario anticiparse. Ya les decía, entonces tenemos que estar un paso adelante respecto a la competencia. Tenemos que saber cómo piensa la competencia. ¿Qué estará pensando Pollo Rosita ante este encapsulamiento? ¿Estará haciendo la señora Rosa en su casa los pollos de ahí despachando? No creo, porque no hay en qué despachar. Entonces no creo que esté haciendo eso. Pero una vez terminado el encapsulamiento el lunes, debe estar preparando una promoción, qué sé yo, una promoción del 6 de agosto, porque ya es 6 de agosto, Día de Bolivia. Entonces yo me anticiparé a eso y lanzaré el combo Viva mi Patria Bolivia, por ejemplo. No sé, se me ocurre, o sea, ustedes tienen que dejar volar su imaginación. Otro indicador de éxito para el benchmarking es la voluntad para compartir las informaciones con los socios de benchmarking. Vamos a ver un video. Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K y en este vídeo te voy a hablar de una de las técnicas que yo más aplico y que mejores resultados me traen mis negocios, que es el benchmarking. Atentos. Benchmarking, o en español, evaluación comparativa, fue algo desarrollado en los años 70 cuando la compañía Xerox estaba luchando con sus competidores japoneses y estos les estaban quitando una gran parte del mercado. Para poder comprender qué era lo que estas empresas estaban haciendo mejor que ellos, desarrollaron este concepto llamado benchmarking, y David Kearns, que es el ex director general de la Xerox, definió esta práctica como el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los de los competidores más fuertes y compañías más reconocidas de la industria. Dicho de una manera muy simple, a través del benchmarking queremos ver lo que los mejores de la industria están haciendo y modelar o emular sus acciones para mejorar las nuestras. El benchmarking tiene 4 objetivos principales. El primero es determinar las mejores prácticas de la industria. Segundo, fomentar el progreso y acelerar el cambio. Tercero, aumentar la satisfacción de nuestros clientes. Y cuarto, transformarnos en los mejores de nuestro mercado. Es muy importante que evitemos confundir esta práctica con la de espionaje corporativo. El benchmarking no pretende en ningún momento extraer datos e información privada de otras empresas a través de prácticas poco éticas o inclusive ilegales. Al contrario, si se hace de la manera correcta, más bien representa un tributo, una muestra de respeto o admiración por aquellas empresas o profesionales que están haciendo un excelente trabajo. Debemos usarlos como inspiración y convertirlos en un modelo a seguir para nosotros. Y no debemos olvidar que no se trata de ser una copia de ese modelo a seguir, sino tomar sus mejores prácticas e inyectarles nuestro propio estilo y personalidad en lo que hacemos. Debemos hacer benchmarking con empresas de la competencia, empresas de la misma industria pero que no sean una competencia directa, y empresas de otras industrias que nos ayudarán a inspirar cambios en la nuestra.
Se dice que Steve Jobs solía hacer mucho este tipo de evaluación comparativa llamado benchmarking genérico con empresas de otros ramos. Se dice que él buscaba inspiración en perfumes, en lámparas y trasladaba esos ejemplos para ser implementados en los productos que hoy conocemos de Apple. De hecho, ¿te has fijado que la caja del iPhone parece la caja de un frasco de perfume? Yo personalmente aplico bastante el benchmarking para todo lo que hago. Me inspiro en otras industrias, por ejemplo, en el show business o en el mundo del espectáculo, y también sigo los pasos de mis role models, de mis modelos a seguir, aplicando algunas de sus mejores técnicas, mezclándolas con mi personalidad, mi visión y mi esencia y creando algo propio. Así que te recomiendo que practiques el benchmarking en todo lo que hagas y verás que mejorarás en tu negocio en muchos aspectos. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Entonces, Alex Kay utiliza unos términos en inglés que para muchos tal vez es desconocido. Entonces, los invito, voy a subir el video, cosas raras que escuchen, anotan e investigan. ¿Qué querrá decir? ¿Qué significará? Entonces, para no quedarnos con la duda. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, Delina Cayara, creo que estás con tu micrófono abierto. No hay preguntas. Continuamos entonces. dice, tenemos un examen ahorita a las 9:30. ¿De qué? De legislación tenemos una práctica, es que eso ahora nos toca. ¿Legislación de qué? Legislación boliviana internacional de comercio. ¿Qué será eso, no? Ya, a ver, bueno, quedaremos aquí entonces, pero no estamos terminando nuestro tema. Nos falta poco. En realidad, las áreas de gestión, deme 5 minutos más. Brevemente voy a explicar esto. Las áreas de la gestión de la cadena de suministro son varias. Entonces, la gestión de la cadena de suministro se puede estructurar en 6 grandes áreas. Dice. ¿Cuáles son esas áreas? Planificación y forecasting, aprovisionamiento, gestión de almacenes, gestión de existencias, gestión de pedidos y distribución, y el famoso servicio al cliente. ¿Qué es el forecasting? Lo tenemos acá, lo van a leer, van a investigar más, no se queden con este concepto básico. Ustedes enséñenme en el examen, les voy a preguntar, ¿qué es forecasting? Cite con un ejemplo. Licenciado, ustedes me dan cátedra de esto. ¿Qué es el aprovisionamiento respecto a las áreas de gestión que tiene una cadena de suministros? ¿Qué es el aprovisionamiento? ¿Qué es la gestión de almacenes? Importante. Aquí de fondo tenemos a los compañeros de tercero en la Aduana Nacional de Bolivia el año pasado. ¿Qué es la gestión de existencias? La gestión de pedidos y distribución. Y el ciclo de la gestión de pedidos y distribución está contemplada por las entradas de los pedidos, la comprobación del crédito, comprobación de disponibilidad de existencias, priorización de los pedidos, etcétera, 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 hasta el cobro. Y por último, el servicio al cliente. Entonces, el servicio al cliente tenemos que hacer un seguimiento, abarca actividades que tienen un lugar antes de la venta, durante de la venta y después de la venta, como les indicaba. Tenemos las dificultades en la gestión de suministros. Entonces, las principales dificultades en la cadena de suministros son las siguientes: la mentalidad del miedo, las prácticas contables, etcétera, etcétera, etcétera. Quedamos aquí, muchachos. Voy a tratar de ampliar estos conceptos haciendo el video correspondiente de la materia. Que les vaya bien, tengan buen día y por favor pónganse las pilas. Nos vemos el viernes en el examen. Les voy a